Segunda parte de Las Noches Blancas. Hemos dedicado la primera a charlar con José Antonio Marina de este libro, ¿Por qué soy cristiano?, publicado por Anagrama, y ahora vamos a hacerlo durante unos minutos. Después abriremos el compás de la conversación con el resto de los invitados a este programa, empezando, por ejemplo, por Antonio Piñero, que está allí sentado en el extremo. Bueno, muy rápidamente, los últimos libros, Hechos Apócrifos de los Apóstoles, solo se alaba, yo creo que no es menester alaballo, ¿no? Pero sí me gustaría que contaras, ya que se ha puesto en tela de juicio, como siempre, si existió o no existió la figura de Jesús, algo sobre este otro libro, El otro Jesús, Vida de Jesús según los Evangelios Apócrifos, que casa y no casa con el otro Jesús, el que procede de los Evangelios canónicos, ¿no? Bueno, yo lo que te diría es que estoy bastante en desacuerdo contigo de que no se puede de alguna manera probar la existencia de Jesús, y yo creo que hay un argumento bastante contundente. Si este personaje, Jesús, y además afecta totalmente al tema de hoy, ¿por qué soy cristiano? Imaginaos, si no existe Jesús, ya no tiene base el libro ni que estuviéramos aquí discutiendo. Si... Objeción. Que no exista Jesús como figura histórica no quiere decir que no exista el cristianismo, pues una filosofía, una ética, unas normas de conducta, etcétera. O sea que... Pero toda filosofía necesita un pensador, sí. Porque lo colectivo va a la rutina y a la conservación de tradiciones. Bueno, pero Jesús no fue el fundador, no fue el pensador, fue el fundador en todo caso, o Pablo. No, el fundador no fue él. No, fue el pensador. Fue Pablo el fundador. Dejemos que termine Antonio Piñero. Pero para mí hay un argumento que yo creo que es muy contundente. Si este personaje fuera un mito, como creo que tú has dicho, corrígeme si me equivoco, absolutamente inventado, ¿cómo explicarías lo que luchan los evangelistas por presentar su imagen de Jesús? Y debajo está el Jesús histórico, que no se lo quitan de ninguna manera. Se nota perfectamente en los evangelios cómo hay dos estratos. Uno por debajo, el Jesús de la historia; otro por encima, que es la reinterpretación de los evangelios. Te lo explico con extrema sencillez, porque los evangelistas sí creían. Los evangelistas escribían bastantes años, por no decir décadas después, de la vida de Jesús, y sí creían que Jesús había existido. No es que fueran unos impostores, yo no he dicho que fueran unos impostores. No, pero lo que te digo, si fuera un invento, es decir, Jesús no existió realmente, un señor que escribe 30 años después o 40, tiene que saber que ese personaje no existió. Entonces se lo inventa de cuerpo entero. Vamos a ver, Antonio. Pues se lo inventaría. Personas como tú o como Montserrat Torrents, que al fin y al cabo, pues, bueno, sois catedráticos de estos asuntos, necesitáis que exista la figura de Jesús. O por lo menos os viene bien que exista, ¿no? Fernando, sabemos más de Jesús que de Platón. Mucho más, sí, señor. La vida de Platón es un misterio. Tenemos las obras de Platón. Creemos que sabemos Tenemos las obras de Platón, pero no tenemos la vida de Platón. O creemos que sabemos más. Lo que sabemos son leyendas sobre Platón. En cambio, de Jesús hay datos que no son leyenda. Pablo tiene una carta históricamente reconocida como auténtica. Y en esta carta, llamada Carta a los Gálatas, Pablo conoce la existencia histórica de Jesús sin la más mínima sombra de una duda. O se la inventa. No. Vamos a ver, ¿no arroja una sombra de sospecha el hecho de que el texto neotestamentario más antiguo no sea ninguno de los evangelios, sino que sean precisamente algunas de las cartas de Pablo? Pero mira, yo creo no veo misterio ahí. Fernando, yo creo que no, por una razón. El prestigio que ahora goza el libro no lo gozaba en la antigüedad. El mismo Sócrates dice que lo malo de los libros es que sustituyen a la memoria. Y cuenta un mito acerca de los peligros que tiene la invención de la escritura. Y durante los primeros siglos, los apóstoles, hay una tradición que yo creo que viene de San Jerónimo, que cuando Marcos pregunta a Pedro si puede escribir los recuerdos, Pedro no dice ni que sí ni que no, lo cual se entiende como una cierta reticencia, y durante mucho tiempo estaba prohibido, espero no equivocarme, estaba prohibido escribir el credo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque venían de una tradición judía en que el tener una cosita escrita y ponérsela aquí ya parecía que se conocía la cosa, y tenían una gran desconfianza acerca de lo escrito. Lo importante había que aprenderlo en el corazón, y por lo tanto el libro era un obstáculo para el conocimiento vivo. Por ejemplo, hay un libro muy famoso la voz viva del Evangelio al comienzo de la Iglesia, una cosa así, de Duby,
Cerfó, me parece, que era lo que querían es que las enseñanzas se guardaran en el corazón y no se guardaran en los libros, porque el libro da un espejismo de sabiduría, porque se piensa que cuando una cosa se tiene en un libro, ya se tiene. Pero eso es algo muy oriental. En todas las religiones orientales se desconfía de la palabra escrita, todo tiene que transmitirse oralmente. El siglo I es ya muy libresco y muy literario. Cuidado, no confundamos el cristianismo primitivo con una tribu africana que conserva las cosas en su memoria, ¿no? Es una época en la cual la gente sabía leer y sabía escribir, y sobre todo los judíos que lo aprendían en la sinagoga. Es una época literaria. Todo el mundo escribía, todo el mundo leía. Pero vamos a ver, los evangelistas son juez y parte, por lo pronto, y ninguno de ellos es historiador. Los únicos testimonios de historiadores solventes que poseemos, Salustio, Plinio, Tácito y Flavio Josefo, todos ellos o son ligerísimos y no demuestran nada, o son interpolaciones posteriores y manipulaciones. Yo creo que no. Frick y Gandhi, autores de este excelente libro, Los misterios de Jesús, creen que Jesús es una construcción. Esta señora, autora de este excelente libro, La conspiración de Cristo, lo creen también. Pero acuérdate... Ningún budista filósofo cree que Buda haya existido. Es también una construcción, como lo es Lao Tse. No, lo que dicen es que el Cristo que nosotros tenemos, el Cristo y Jesucristo como tal, está tan reinterpretado, tan repensado, tan reformulado, que ese Cristo sí que es una construcción, pero tiene un sustrato histórico. Y también hay otro argumento. Si no hubiera un sustrato histórico, es casi absurdo postular la existencia del cristianismo. Digo una última cosa y ya os paso la discusión. Pero vamos a ver, citaba en la primera parte del programa José Antonio Marina el ejemplo de Alejandro, me parece que era... Alejandro Magno, diciendo que en definitiva ni siquiera tenemos absoluta certeza histórica, historiográfica de la existencia de Alejandro. Sí, José Antonio, pero la historia de Alejandro, es decir, es verdad que en la leyenda de Alejandro hay algunos elementos que existen también en las leyendas de otros personajes similares, grandes, Condottieri, etcétera. Pero, por lo general, Alejandro tiene una historia propia, sin base historiográfica, pero propia. En cambio, si tú comparas la historia de Jesús, la historia de Buda, la historia de Lao Tzu, la historia incluso de Quetzalcóatl en América, la historia de Atis, la historia de Mitra, etcétera, son historias en las cuales el 90% de los elementos son comunes. Eso es lo que permite llegar a la deducción de que se trataba de una construcción, el famoso héroe de las 1000 caras del mitólogo Campbell. Pero también lo puedes interpretar de otra manera, Fernando, y en eso Luis lo ha estudiado mucho. Hay un problema, es cuando se parte de una experiencia hasta la formulación de una experiencia. Hay en ese salto quienes tienen que formular la experiencia acuden a los sistemas conceptuales o a los modelos que tienen alrededor. Por ejemplo, la razón por la que los evangelistas, por ejemplo, una de las razones puede ser, se empeñaran en afirmar el origen divino de Jesús, cosa que estaba en la tradición de muchos héroes, con la tradición incluso de los emperadores, era porque no podían poner a Jesús en una situación de inferioridad respecto de esos modelos expresivos. De manera que no era tanto como para decir, fue así, sino para decir, no era menos que estos. Entonces, cuando ves algunos de los relatos en que se explicaba el origen divino de los emperadores, dices, bueno, si son muy parecidos, ¿por qué me voy a creer en este y no voy a creer en este? Porque eso, lo que se estaba diciendo es, una forma de expresar la gran dignidad de este personaje es buscarle un origen de alguna forma sobrenatural. Pero todo eso sucede en el mundo occidental. Nadie dice que Buda fuera Dios, nadie dice que Lao Tse fuera Dios, nadie dice que Zoroastro fuera Dios. Ya, pero fíjate, Fernando... Precisamente porque se hace imagen y semejanza del emperador. Fernando, el proceso de Día de Navidad, Día del Sol Augusto, de divinización, digamos, de culto al héroe o de culto a la personalidad que tuvo el personaje de Buda, es muy claro. No es verdad, al principio no sería, pero después el personaje de Buda es un personaje con un culto a Buda, y por eso las representaciones de Buda, y por eso, de manera que no fue... Los cristianos cultos, los cristianos filósofos, los cristianos de los misterios mayores, creen en todas las cosas. ¿Creen en la resurrección, por ejemplo? Ningún budista filósofo, ningún budista de los misterios mayores cree en las leyendas que se adscriben a Buda. Esos son ligeras supercherías, fetichismos, supersticiones a pie de tierra.
Y esa es una de las diferencias radicales, a mi modo de ver, entre la religión oriental y la religión occidental. Pero bueno, perdonadme porque estoy acaparando el programa y no quiero. Vamos tendría que decir de tantas cosas a lo que has dicho, José Antonio, que no te voy a decir ninguna. Vamos a hablar un momentito, y Luis también tiene que decir muchas, pero si os parece, vamos a hablar un momentito de los últimos libros de estos señores para que no se enfaden, que al fin y al cabo quieren dar a conocer estos libros. Y me gustaría, Antonio Piñero, que nos dijeras algo acerca de este libro que yo no he leído por la sencilla razón de que, como he dicho antes, todavía no ha aparecido. Guía para entender el Nuevo Testamento. Pues se trata de un libro en el que yo quiero contar al pueblo lo que le he enseñado a mis alumnos durante 20 años en la facultad, pero con un lenguaje totalmente sencillo. Es decir, el Nuevo Testamento está ahí, está escrito hace 2000 años, está con una lengua que no lo entiende nada, con una concepción que nadie lo entiende. Vamos a ver si lo entendemos. Y les digo, lo primero que tenéis que hacer es entender este texto y luego ya pensamos. Entonces, lo único que intenta este libro es coger a un lector, futuro por la mano, como si fuera un alumno, y muy sencillamente decirle, el Nuevo Testamento se desarrolló de esta manera y se explica y se entiende así y así y así. Es decir, coger a uno de la mano y llevarle a entender. Y después de que entienda, que piense lo que le dé la gana. Bueno, fíjate, Fernando, Antonio ha estudiado una cosa que por la que hemos pasado muy rápido, que es cómo se elaboró el canon cristiano. Que es una historia, desde el punto de vista de historia de las ideas, a mí me parece que esa etapa de los 2 primeros siglos me parece apasionante, me parece fantástica. Había muchísimos libros. ¿Por qué unos se quedaron fuera y otros se quedaron dentro? ¿Por qué esa insistencia en los textos de datar históricamente las cosas? No, es que me río porque ya sabes cómo lo explica Voltaire en el diccionario filosófico, ¿no? Diciendo que los colocaron sobre una mesa, movieron la mesa y los que no se cayeron al suelo fueron los Pero eso también lo critico yo. Eso es el problema de la mala uva, que la mala uva hace frases ingeniosas que son tan brillantes que, bueno, ¿para qué nos vamos a tomarlas en serio? Claro. La historia del canon es una historia realmente muy compleja y muy interesante de ver por qué unos se quedaron fuera. Algunos que habían tenido dos que a mí me encantan. Uno es El Pastor de Hermas y la Carta de Diogeneto, me parecen preciosas, que eran muy veneradas, pero que se quedaron fuera. Podría dar pie a un apéndice para el conocido libro de Borges, Historia Universal de la Infamia, porque explícame tú por qué, en definitiva, textos en los cuales están depositadas muchas de las leyendas que más motivan a los cristianos, como los Reyes Magos, el Portal de Belén, los pastores, etcétera, no están en los canónicos, sino en los apócrifos. Eso que te lo explica, ¿no? Antonio, pues porque ¿cómo explicas eso, Antonio, porque tenían un afán de crítica histórica. Claro. Es el único. El hecho de que en un credo, que en el credo, al lado de unas superconstrucciones conceptuales megalómanas, aparezca un personaje de segunda fila, como es Poncio Pilatos, a mí me parece muy llamativo. ¿Qué pinta Poncio Pilatos en una gran envolée, como dicen los franceses, teológico-filosófica mística? Chico, está ahí diciendo, pues... Lee Los Misterios de Jesús, que te lo explica José Antonio. Bueno, Antonio, última pregunta sobre tu libro. ¿Cómo explicas las contradicciones que existen entre los evangelios? No hablo ya de los apócrifos, de los canónicos. Bueno, pues eso... Que son flagrantes. Son flagrantes y lo primero que tenemos que hacer es admitirlas. Están ahí y se explican claramente porque en los primeros cristianos que no tenían ninguna real academia de teología, sino que eran grupos que estaban bastante en contacto por los lazos comerciales entre las grandes ciudades. Cada uno interpretaba vitalmente el personaje y recogía noticias de ese personaje que eran de la tradición oral. Y la tradición oral, ya todos sabemos cómo se va formando. Entonces, las contradicciones están, por una parte, en la interpretación del personaje y, por otra parte, en que las tradiciones sobre el personaje eran distintas en un grupo y en este y en otro, pero cada uno las ponía fielmente. Lo curioso de la Iglesia es que admite esas contradicciones y en el siglo II, hacia finales, dice, bueno, aquí tenemos a este personaje que se mira desde distintas perspectivas y todas las perspectivas forman el Evangelio único. Bueno, a riesgo de ser amonestado por José Antonio Marina, que fue educado, como nos ha explicado, en ese severo colegio de San Servando, te voy a hacer una pregunta de mala uva. Una pregunta que nace del título del libro de Marina. ¿Tú eres cristiano? ¿A mí? Sí. Pues yo respondería, yo creo que soy cristiano cultural.
Si me pides, sí, cristiano cultural, estoy en Yo una con esa atmósfera pregunta más bien cristiana. te diría que eres cristiano jesuita. Que lo No, vas a ver se lo mucho, va, Luis no lo dejes Cencillo. Soy cristiano cultural. Yo creo que José Montserrat diría lo Hombre, mismo. cristiano cultural lo somos todos. Pues eso, Hemos pues nacido en entonces un ya ámbito está. cultural cristiano, ¿no? Pues todos somos cristianos, yo lo diría como Sánchez Ferlossi. Yo soy Entonces, yo te cristiano, respondo sí. yo soy cristiano de oratorio de Bach y de Händel y de Requiem de Mozart, pero nada más. Bueno, eso es el cristiano No paso de aquí. estético, Pero, no cultural, pues en es lo mismo, definitiva. es Católico. mismo ámbito. Y el resto soy Ahora, ateo, cristiano ateo con dogmático, una no. bola de billar. Yo no O soy sea, ateo, pero tú no crees creo que Jesús resucitó. Yo, sinceramente, no lo creo. Bien. Montserrat Torrens, Dime. ¿viene el cristianismo de Egipto, de la religión egipcia? No, ¿Es un no. traslado? No, ¿qué va? No tiene nada que ver. El Amén, pensamiento egipcio... Amén era la invocación de Amón. No, El Padre Nuestro era la oración de Amón. Tú que Yo, eres esas egiptólogo y... fantasías, ¿Qué va? esas fantasías son para después de comer cuando no se piensa. ¿eh? Bueno, este programa se emite después de cenar. Pues No se graba después de cenar, pero bueno. dime. No, raíces, posibles raíces egipcias del cristianismo. No, ninguna. El pensamiento egipcio comenzó a influir en el cristianismo a finales del siglo I y principios del segundo, pero antes no. Es un fenómeno totalmente judío el cristianismo y en mi libro intento ponerlo de relieve. En la sinagoga Sí, cristiana. hay que moverse dentro del contexto del judaísmo para entender lo que es el cristianismo, entender a Jesús, entender a Pablo y entender a los evangelios. Un Son judaísmo libros judíos. Son- Helenizado. Helenizado. Profundamente Cuidado, Son helénico. libros de sinagoga. Helenizado. Bueno, No heterodoxo. tienen muy poco de oriental, José Antonio. Tienen muy poco oriental. Son ya libros helenísticos que han bebido desde hace 3 siglos la cultura helenística que crea dependencia como una droga. Bueno, alguien muy famoso escribió que el drama del cristianismo es que era una religión que había nacido con vocación de ser oriental y por una serie de vicisitudes históricas se convirtió en occidental. Eso contradice Yo lo que creo que estás nació diciendo. ya, nació Levi-Strauss. ya occidentalizada. Yo también. En No mi libro no hablo de Jesús casi, muy poco, pero hablo del cristianismo, sobre todo de Pablo, y creo que hay que entenderlo como una secta judaica. Y pongo la imagen, que tú la recoges en tu libro, del olivo, que la explica Pablo en la carta a los romanos. Dice, hay un olivo que es Israel, y nosotros somos este olivo que es Israel. Y vosotros, paganos, sois un injerto en el olivo que es Israel. Y hay unas ramas secas que se caen, que son los judíos que no han creído en Jesús. Pero el olivo es Israel. Nunca Pablo ni nunca los autores de los evangelios pretendieron salirse de Israel. Lo que pasa es que se encontraron fuera. Bueno, todo eso está en el libro La este sinagoga libro. cristiana de José Montserrat Torrens, publicado por Trota. Tú, José, ¿qué opinión tienes, si es que tienes opinión, de Harold Bloom? Me sorprende de Harold Bloom su interés por la gnosis y su conocimiento de la gnosis. Cita autores gnósticos que no cita nadie. Ahora, la transposición que hace de este pensamiento a la época actual me parece gratuita, literaria, bonita, interesante, para después de comer. Bueno, Y judía, muy judía, arrima el ascua a sus Y árboles. muy judía. claro. No sé si habéis leído. Muy no sé si judía habéis de leído. Nueva Inglaterra, muy judía de Nueva Inglaterra. No sé, yo de la misma forma que decía antes que hay un interés en personas como Piñero y como tú, Montserrat Torrens, en apoyar la historicidad de Jesús, también creo que se ha producido en las últimas décadas dentro del judaísmo, porque la cultura judía durante mucho tiempo rechazó la figura de Jesús, no se ocupó de ella. Sin embargo, en un determinado momento se ha dado cuenta de que esta figura es insumergible, sobrevive siempre y ha decidido incorporarla, aceptarla, y muchísimos de los investigadores que en los últimos tiempos han publicado libros sobre Jesús proceden precisamente del mundo judío. Pero yo mencionaba el nombre de Harold Bloom por esto. Es un recorte. Yo no he leído todavía el libro, aunque ha sido publicado por Taurus muy recientemente. El recorte de periódico se refiere al libro Jesús y Yahvé, los nombres divinos, de Harold Bloom, judío Harold Bloom, publicado por Taurus, y dice este recorte: Santón de la crítica, erudito, provocador, Harold Bloom vuelve a descolgarse con un libro polémico. En Jesús y Yahvé, los nombres divinos, rebate una idea universalmente admitida: la continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. Entrecomillado, dice el ensayista, no hay una forma racional de hacer que el Jesús histórico, Yahvé, y el Jesús de los evangelios confluyan. Hablar de una tradición judeocristiana es como hablar de una tradición cristiano-islámica. Me gustaría que
que comentarais este párrafo y esta Pues yo opinión. estoy con Fernando que no hay por dónde coger. Claro. Pues espera a leer el libro por lo pronto, José Antonio. Bueno, pero ahí hay una tesis y la tesis se puede Claro, comentar. la tesis se puede Coméntala, José discutir, Antonio. ¿no? Es decir, el problema que ha dicho antes Montserrat es que Jesús está siendo heterodoxo respecto del judaísmo, de manera que sus referencias al sábado, a las purificaciones, a todo el legalismo judío, al templo, es decir, está siempre separándose del, Yo creo que no. del judaísmo. Sin Creo que no. salirse, separándose Lo que sin vale salirse. lo que vale es lo de Mateo. He venido a cumplir la ley íntegra y no Ya. pasará ni una iota. Claro, todos los Y entonces todo lo que mencionas tú es perfeccionamientos de la ley, bueno, pero todos los- en la línea farisaica. Pero todos Jesús los es el reform- mejor de los Sí, fariseos. pero Montserrat, todos los reformadores, y en ese sentido Jesús podía ser un reformador, todos los reformadores lo que insisten es que ellos conocen cuál es la esencia de aquella religión de la que se van a separar. Por eso lo reforman. Lutero creía que él sabía lo que era el cristianismo y que en cambio Roma no lo sabía. De manera que sí hay que hacer esta especie de juego entre aquello de lo que me separo, lo perfecciono al mismo tiempo, porque efectivamente no me separo. Estoy intentando quitar algunas cosas que yo creo que aparecen clarísimamente en el Evangelio, que se consideraban deformaciones de la fe, como era el ritualismo, como era el exceso, como era la hipocresía. Es decir, eran los 600 mandamientos para conseguir no cumplir el único mandamiento, y que entonces lo que hay en el fondo, yo creo. Por eso yo en el libro, Fernando, que no hablo mucho de Jesús, nada más que en el primer capítulo, lo que yo sí creo que es importante es que el cristianismo es una corriente de experiencia muy tupida. En esa biografía que para uso propio escribí, era un ensayo curioso, era el ensayo de tomarse en serio de que así como el cristianismo puede hacerse la historia del cristianismo como la historia de la Iglesia o de las iglesias y de las teologías, habría una verdadera historia del cristianismo que sería la historia de la santidad cristiana. Y la historia de la santidad cristiana supone que San Francisco de Asís sirve para interpretar la figura de Jesús, por ejemplo. Porque una cosa que Santa Teresita de Jesús, por ejemplo, es una santa que a mí me llama la atención porque no se puede tener más talento poético con más cursilería escritora. Es decir, es una especie de es una cosa tremenda. Yo creo que delante del jurado, que te salga todo estupendamente. A ver, Murphy. Han conocido por qué se produjo esa especie de transfiguración poética. Bueno, enseguida voy a pasar la palabra a Luis Cencillo, que en definitiva de todos los presentes es el único cristiano, me parece a mí, más o menos ortodoxo. Veremos a ver lo que nos dice. Pero, Javier Esteban, yo creo que tú, en cuanto pagano, eres de los que crees, como Friki Gandhi, como, ¿cómo se llama esta mujer? Acharya, que es un seudónimo, como yo mismo y como algunos otros, que Jesús era fundamentalmente algo que procedía del paganismo y no del judaísmo. No es que procedía De la filosofía no, griega, lo que a pasa es través que de la filosofía acaba griega. cayendo en la filosofía griega. No creo que proceda del paganismo. ¿Quién? Jesús. No, acaba cayendo en el El mundo mito de helénico, Jesús, obviamente. no estamos el hablando de mito, Jesús sí, histórico. perdón. Pero no procede de ahí. Lo que yo quería destacar es que lo que me llama la atención de los cristianos es que viven deliberadamente un mito sin reconocer que es un mito. Y esto es radicalmente diferente a lo que hacen los budistas, por ejemplo. Sabiendo que es un mito, lo viven como mito, pero en realidad saben que no es un mito. Es decir, saben que es un mito. Los cristianos Exacto. hoy, Los cristianos hoy, muchos hoy, de pero ellos. no en el siglo I y ni en el siglo II ni nada de eso. Hoy sí. Es Hoy decir, sí. los neocatólicos que no tienen ningún Efectivamente, dogma. sí. Y que, Por un lado es eso, y por otro posible. quería preguntarte, José Antonio, en tu libro, ¿por qué en lugar de decir por qué soy cristiano no dices por qué, ya que la filosofía es una función pública, por qué estamos dejando de ser cristianos? Que yo creo que es un poco lo que está ocurriendo. Sí. Bueno, pues porque, ya te digo, lo que me interesa no es un estudio sociológico, es lo que yo he hecho, y por tanto no me he metido ahí. Lo que he hecho es por qué razón necesitamos admitir
una explicación de la verdad o una teoría de la verdad que incluye la doble verdad para poder tratar con los problemas religiosos que se nos vienen encima, que es no decir todo esto es falso, todo esto es una especie de mito estúpido, sino por qué razón. Yo no puedo decir que una persona que tiene una experiencia religiosa directa, yo no la he tenido. Yo no puedo decir, usted es un imbécil. Lo que tendré que decir, mire usted, no sé, puedo no saber muy bien de qué está hablando. Pero lo único que le pido es que usted, por la cuenta que le tiene a usted, no a mí, corrobore esa experiencia que tiene. Porque en el fondo lo que estamos hablando es un tipo de experiencia religiosa. Cuando no es la creencia, la visión que has dado tú es una creencia gnóstica, es decir, usted cree en una teoría o usted cree en un mito. No, no es por ahí por donde va el asunto. Cuando Bullmann, por ejemplo, una persona de extraordinaria piedad, habla de la resurrección, no se está moviendo ni en un hecho histórico ni en un hecho mítico. Lo que se está moviendo es en una experiencia privada. Y dice, yo tengo, y que posiblemente tiene bastante que ver, supongo yo, con lo que fue la experiencia de los primeros cristianos. Yo encuentro en mí una experiencia que la relaciono con que la presencia de Jesús sigue viva en mí. Y a eso lo voy a llamar resurrección. ¿Eso es un mito? No es un mito. ¿Eso es estar haciendo referencia a un hecho histórico? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Pues que pertenece al mundo de las verdades privadas. Y el mundo de las verdades privadas tiene su estructura peculiar, que no tiene por qué ser mítica. Es la experiencia. Es muy parecido a la experiencia amorosa, por eso lo podía... Por supuesto. Cuando yo digo que quiero mucho a una mujer, no la estoy mitificando. No, lo que estoy diciendo es, yo tengo una experiencia que por el interés que tengo no meter la pata, hombre, que sea lo más... porque voy a tomar decisiones respecto de eso. ¿Y por qué, por ejemplo, en tu libro, cuando te refieres a otras experiencias, como las experiencias con enteógenos de la nueva era, las desprecias completamente, cuando son experiencias personales, a lo mejor... Pues porque puedo, eso lo he discutido muchas veces con Fernando, porque en el momento que puedo seguir el rastro físico-químico de una experiencia, digo, esta es una experiencia físico-química. ¿Y un ayuno no lo es? ¿Un ayuno de Jesús no lo es? No, es que el ayuno... Es que, por favor. No, pero si los últimos descubrimientos de los biólogos nos dicen que hasta que incluso salir a un restaurante por la noche a cenar es algo que procede de un determinado proceso bioquímico. Eso me ha reído mucho una de lo que ya cuestión sabes. más. El ayuno como la repetición de la mantra, acción. ¿sí? No, eso es físico. Eso no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia, nada de nada. Por eso lo importante es cuando sigues lo que hace que una idea o una experiencia empiece a corroborarse, no es que la sienta, porque cualquier estupidez se puede sentir. ¿Y eso a dónde conduce? ¿Y eso cómo se realiza con las formas de vida? ¿Eso cómo pasa a la acción? Lo que decía Santa Teresa cuando te explica a sus monjitas, oiga, miren ustedes, es que, ¿cómo puedo yo decir, les interesaba mucho, y cómo puedo yo decir que estas experiencias místicas son verdaderas? Y decía, bueno, por algunas cosas. Primero, si los sueños místicos se tienen después de comer, es más posible que sean sueños que místicos. De manera que desconfíe de ellos. Y segundo, en último término, pero se ha cambiado su vida. Bueno, entonces, si ha cambiado su vida, vamos a empezar a hablar Antonio, más. la base de la investigación, la base de la ciencia es la experimentación. La base de la ciencia es la teoría que se intenta corroborar con la experimentación. Bueno, entonces tú, ¿por qué no intentas corroborar las teorías que tienes acerca de eso que ha dicho Javier Esteban, ingiriendo, aunque solo sea por una vez, alguna de esas sustancias iluminadoras, chamánicas, enteogénicas? Que por cierto, te ha faltado citar un libro que tuvo un sarpullido de popularidad, que fue uno que se titulaba Jesús como hongo sagrado. Jesús como hongo sagrado. Es una cosa que se inventó John Alegro. Antonio, una última postilla sobre tu libro. Tú dices literalmente, la tradición cristiana respetó siempre la inteligencia. ¿Tú te crees esto de verdad? Sí. Cuando ejercía el poder en siglos determinados. Bueno. Eso que la haya ejercido a veces, pero siempre. Habrá utilizado la inteligencia cuando le interese, pero respetó siempre la inteligencia. No, eso será otro tipo de inteligencia que yo no valoro, que es la inteligencia política. Pero hemos organizado el asunto muy bien, ¿eh? Por supuesto. Pero respetó la inteligencia. Pero es que el asunto fue que sí hubo una decisión clara de intentar justificar racionalmente unas creencias. Y yo creo que eso estaba fuera, lo hicieron mal. Pero que sí había, por ejemplo, la insistencia
la insistencia en adoptar formas filosóficas de expresión. Sí, diciendo cosas, por Una ejemplo, máquina, claro, como que en el concilio de Nicea o en el de Calcedonia, para escoger los textos canónicos y no canónicos, el Espíritu Santo en forma de pajarito entró por las ventanas y se fue posando en el hombro de los prelados allí reunidos y con el pico les iba diciendo cuáles evangelios eran auténticos y cuáles no. Sí, ¿Eso es respeto a la inteligencia? Pero ¿quién dice eso? Bueno, eso está recogido en textos de la... Eso es rotundamente si quieres te lo, falso. si quieres te lo busco Eso es porque está aquí debidamente rotundamente documentado. falso. Por ejemplo, Fuera de, eso está fuera de toda a ver si te la encuentro la cita, tradición. pero No, no. sigamos hablando de ello. Cosas así hay a barullo. Barullo, vamos, que no, la naturaleza Fernando, del de Espíritu verdad que Santo no. o cualquier... Y O simplemente igual, la posición... Oye, Jorge, Sí. que a José Antonio, a José Montserrat, a mí nos da igual, somos gente agnóstica, Y hasta como ahora no he mínimo, tenido la independiente. palabra yo, Y eso es un Vamos, no he bulo tenido la gordo. palabra. Sí. Eso es un bulo gordo. Luis Yo no Sencillo. entro en eso. Te pregunto algo que he preguntado a casi todos los demás contertulios. ¿Tú eres primero tengo cristiano que o no? hacer- ¿Tú eres cristiano Soy o no? cristiano, pero eras tú. Primero, lo del mito. Mito es un género literario y mito puede ser cualquier verdad histórica, fantástica o filosófica en una forma determinada. De manera que yo, que soy especialista en mitos, Lo sé. protesto contra ese uso de mito como leyenda o como fábula. El mito es una manera de expresar lo que no se puede expresar en conceptos abstractos, de una manera, digamos, del imaginario colectivo, del imaginario inconsciente, cargada de emotividad, etc. Y en ese sentido sí que a Cristo lo han vivido y lo siguen viviendo, por ejemplo, monjas de edad como un mito, en ese sentido, pero no como una fábula, sino No, como pero- una idea, ¿cómo diríamos? Como un atractor de Lorentz, pero conceptual, emocional y ético. Bueno, pues sí, en eso es un mito. Pero que haya una persona histórica que haya vivido así y tal, eso no es un mito. Porque además, las teorías de Cristo han revolucionado de tal manera la sociología y la antropología que es imposible que hayan salido de lo colectivo, porque lo colectivo tiene más bien a lo rutinario, a lo egoísta, a lo clasista, y eso ha sido la ruptura de una conspiración de clase. Pero no se puede haber construido un mito sobre un personaje histórico también. ¿Pero Sí. quién lo ha construido? Los evangelistas. Bueno, los evangelistas, eso también. Más de un mito. Pablo habla... Pues todavía también un un mito, de un mito. pero también un mito. Es una Y el reinterpretación rodaje del Claro. personaje. acabó creando una corriente única. Claro. Pero, por ejemplo, piensen en qué creía el hermano de Jesús, Santiago. Claro. ¿Qué creía de Jesús? Este no creía en su resurrección ni que era Dios. ¿Era cristiano el hermano de Jesús? Pero luego fue Se lo pregunto. la Sí, columna de la iglesia de Jerusalén. Claro, ahí está. Que la iglesia Ahí lo está. difunde No sabemos, un poco. pero probablemente Santiago, una vez muerto, Jesús sí, Sí, podía sí, pensar sí, dentro de la sí, corriente judía sí. que ese hermano suyo había pasado al ámbito de lo divino de alguna manera. Sí. Tenía 1000 personajes. Sí, bueno, solo- Enoc, Pero hay- Matusalén, bueno, hay un asunto- Melquisedec. Hay un asunto que, por ejemplo, incluso dentro, me meto en vuestro terreno, dentro de las formas conceptuales de explicar la resurrección, de explicar el acontecimiento de Jesús, la primera fase no es la resurrección, es la exaltación. Sí, es verdad. Y la exaltación significaba otra cosa, no era resurrección, era, bueno, ha sido aceptado por Dios. ¿En qué forma? Pues no lo sé. Desde luego Pero la resurrección no es que Cristo se pasea por el mundo conmensurable con el espacio y le ve. No, es una especie de presencia extraordinaria que se produce en ciertos momentos, como exaltado ya. Y en San Juan, en el Evangelio de Juan, la crucifixión es ya la exaltación y la resurrección, la misma crucifixión. Bueno, pero otra cosa. De manera que mito no es decir nada porque, bueno, la iglesia de Jerusalén hubiera muerto el cristianismo si después de Yamnia y del año 70 y todo esto, y lo hubieran expulsado a los cristianos de la sinagoga, los fariseos, no hubiera habido una iglesia ya helenística fundada por Pablo y por otros anteriores a él, como la de Roma, que no es fundada por Pablo y no sabe por quién es. De manera que ya pronto había una iglesia judeocristiana muy concreta en Jerusalén hasta el año 70 y luego viene la difusión helenística ya una vez muerta esa iglesia. Y el jefe de esa iglesia era Santiago, el hermano del Señor.
Y Pablo dice con mucho énfasis que cuando estuvo en Jerusalén, en los Hechos, se entrevistó, no, en una epístola, en los Romanos, se entrevistó con el hermano del Señor, en Gálatas, eso es. Y de manera que por ese lado parece que era una familia muy judaica, muy piadosa, que Jesucristo participaba en eso, pero que tenía tal independencia de la letra que fue sin darse cuenta, sin tener una intención de fundar otra religión, ampliando el cristianismo hasta que le abrió unas puertas que luego Pablo y los demás aprovecharon al caer la iglesia de Jerusalén. Por otra parte, Pablo habla todavía en una época muy reciente porque son cartas a sus iglesias. Y cuando la primera generación está expirando ya o está extinguiéndose, es cuando se impone escribir los evangelios. Los apócrifos son más tardíos todavía. Y claro, los autores de los evangelios apócrifos hablan con mucha más libertad, en plan de mito, en plan de leyenda, en plan de milagros a todo pasto. En cambio, los evangelistas coinciden que son sumamente sobrios en eso. Y algunos ni siquiera llaman milagros, ya saben, milagros esteras o zauma, y aquí dicen energue, ya acto de poder, semellon en San Juan, de una manera muy simbólica. ¿Que creían los evangelistas en los milagros? No se sabe tampoco. Pero como hasta en la vida de Vespasiano y en la de Apolonio de Tiana por Filóstrato se narran milagros, pues como tú has dicho, lo incorporan también a la vida de Cristo. Y por último, esta especie de nuevo espíritu, como dice Bonhoeffer, que ya no es una religión, es una nueva luz a la que se ve al hombre. Eso es imposible que sea de una colectividad, porque las colectividades tienden al conservadurismo y a repetir lo mismo. Y esto es una revolución que presenta al hombre hasta nuestros días bajo otra luz. Y por eso soy cristiano. Es que voy a contestar eso, ¿verdad? Ya, la resurrección son conceptos muy difíciles de precisar qué se entendía por eso, ¿verdad? El nacimiento, bueno, el nacimiento es virginal, viene solo en San Lucas y en San Mateo. Y parecen capítulos añadidos posteriormente en plan de leyenda áurea. Pero los evangelios como Marcos o Juan empiezan con la vida pública y con un personaje que tiene sus dificultades. Y lo que tú has dicho, José Antonio, que hay, o también Piñero, cómo están luchando por coincidir o por colocar diacrónicamente unos hechos que estaban descontextualizados en la tradición. De ahí que la purgación del templo la hace en San Juan al principio, en nosotros al final, en los mismos otra serie de episodios. Todo es como un dar forma de narración, de relato, de ahí la narratología de los evangelios, a una serie de hechos que estaban inconexos en una tradición oral. Bueno, si os parece, voy a intentar evitar que esto se convierta en algo parecido a las discusiones sobre el sexo de los ángeles entre los teólogos de Bizancio cuando los turcos rodeaban. No, ahora discutir el concepto de mito no es el sexo. El concepto de mito no, pero determinadas particularidades de la formación del canon. Hombre, tú has dicho antes que estaba mal, que se veía que por qué. Pero yo, siguiendo la brecha de José Antonio Marina, me vendría ahora, intentaría, conducir la conversación hacia el hecho de por qué la religión en general y el cristianismo en particular sigue siendo un asunto crucial para cualquier filósofo, investigador o persona de nuestra época. Y eso se debe en gran medida a que las religiones, tanto o más que nunca, están generando en estos momentos guerras, intranquilidad social, conflictos de todo tipo. Y lo que yo os pregunto es, ¿por qué ese tipo de conflictividad social derivado de las religiones sucede prácticamente al 100% en el ámbito de las religiones monoteístas, es decir, en el ámbito del judaísmo, del cristianismo y del islam, y no en el ámbito de las religiones orientales, que en mi opinión son religiones de ilustración y no de fe? Nadie ha ido nunca a la guerra en nombre de Buda, nadie ha ido a la guerra nunca en nombre de Lao Tse, nadie ni siquiera ha ido nunca a la guerra, a no ser que fueran pequeñísimas guerras locales, en nombre de Shiva o de Vishnu o de Krishna. Y sin embargo, en nombre de Yahvé, en nombre de Cristo y en nombre de Alá, se ha ido y se va continuamente a la guerra. Es más, dice Hillman, llega a decir que la expresión más pura de monoteísmo es el terrorismo.
Es muy fuerte. Es decir, el integrismo. Lo que se llama integrismo prácticamente es algo propio de las religiones monoteístas occidentales, es decir, de las religiones que tienen unas sagradas escrituras, de las religiones que proceden de una revelación y no de una iluminación, por eso. entendiendo la iluminación como un proceso interior, el de Buda, y la revelación pues como la... Hacia esa explicación va lo de la teoría de la doble verdad. Es decir, donde está el problema es que hay unas religiones que insisten mucho en la experiencia individual. Claro. Entonces, como existe en la experiencia individual, cuando Buda dice, no te fíes de lo que dicen los maestros, fíjate de lo que tu propia experiencia te diga, entonces estás insistiendo en el lugar, en el verdadero hogar de las religiones, que es la experiencia privada. El problema está en cuando esa experiencia privada se quiere universalizar por dos razones. Una, porque se trasvasa a otra teoría de la verdad, y si esto es verdadero, tiene que ser universalmente verdadero, y sobre todo cuando se universaliza a través del poder, y el poder tiene que ponerse al servicio de la verdad, que es una dinámica infernal. Claro. Porque es una dinámica de buenas personas. Pero es que la génesis de la religión cristiana corre paralela a los problemas del Imperio Romano, Claro, cosa eso, que en cambio no por sucede eso, con el budismo o con tú otras religiones. Cuando citabas antes a Levi-Strauss, él dice, se vino para Occidente, tropezó primero con la filosofía griega y con su idea de verdad, y luego tropezó con la gran tentación del Imperio Romano, que era una tentación muy poderosa, porque entra dentro de la tentación del bueno pensar que poniendo la fuerza al servicio de la verdad se consigue establecer el reino de la verdad, cosa que es un disparate. Pero hay un momento en Oriente, Ashoka, en el cual la religión se cruza también con el poder. Cuando el emperador Ashoka se convierte al budismo, lo que genera no es en modo alguno lo que generó Constantino, sino exactamente todo lo contrario. Pero entre la India y Occidente está Irán, con Zaratustra. Claro, Con ahí el está la bien y verdadera el mal frontera entre absoluto. Oriente y Ahí Occidente. está. Pero es que cuando se dice que el Islam es Oriente, el Islam es Occidente. Para mí el Islam es Occidente. No, la idea tradicionalmente Occidente pertenece además de la revelación del libro y está organizando, eso sí que es un sincretismo muy fuerte, y además empieza con una clara vocación política. Claro. Lo que quería es unificar las tribus que estaban... Con 100 dioses no se organiza un pueblo. Hace falta tener un dios que unifique todas las tribus, de manera que Mahoma es un caso especial porque ahí el proyecto... yo creo que eso y la religión de la razón de la Revolución Francesa son clarísimamente ideas. Tenemos que organizar una religión para organizar un Estado. Y se trata de religiones, las monoteístas, religiones con profeta. Este es el problema. Que sean monoteístas no hay ningún problema. Que tengan profeta, o Moisés, o Jesús, o Mahoma. Con profeta y con Sagrada Escritura. Este universalismo es muy limitado. Sí, somos universales, pero tenéis que pasar por la puerta de nuestro profeta. Claro, no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. No, tanto más que profeta, no como profeta a través de una genéricamente revelación, dicho. A través de una revelación, es decir, la verdad concreta. Es una revelación y por tanto fuera de esta revelación hay no una hay ninguna verdad. Una umma, o hay una iglesia, o hay una sinagoga. Y hay que entrar por ella. Sí, por eso a mí sí me parece en este momento pertinente recuperar lo de la doble verdad, que todas las cosas viene de Averroes, que tenía un problema muy serio en qué hacía con el problema con la religión islámica, que es el mundo de la religión tiene que ceñirse en la experiencia y en la experiencia privada, y nunca va a saltar a la experiencia universal. No, la experiencia universal es fundamentalmente, su forma conceptual de verdades universales son la ciencia y, a mi juicio, la ética. Pero, José Antonio, cuando tú decías antes que tú nunca habías tenido una experiencia religiosa, yo creo que sí la has tenido, y que todo el mundo la ha tenido, si entiendes la experiencia religiosa como un proceso interior, de iluminación. Ahora, si lo entiendes como se te aparece un ángel, llega el Espíritu Santo, hay un milagro, entonces no. Bueno, pero es que eso es lo que está en la base de las dos distintas maneras de acercarse al fenómeno de la religión. Que mi insistencia en que el problema es el problema de cómo se conceptualiza la verdad religiosa. Cuando la verdad religiosa se sitúa en el campo de las verdades universales, lleva al fanatismo y a toda una dialéctica malsana de la relación entre el poder al servicio de la verdad. Y cuando se ciñe en la experiencia privada, adquiere una riqueza mucho más, y además adquiere una verdad mucho más claramente vivida. Yo a mis alumnos les pongo un ejemplo. Imaginaos que un grupo de turistas llega a la Catedral de León. Entonces, parte del grupo entra en la catedral y parte del grupo se queda afuera. Y se comunican por un teléfono móvil. Y los de fuera preguntan, oye, ¿qué veis?
y los de dentro dicen, pues mira, vemos unas vidrieras maravillosas, de coloridos, con unas flores, con unas figuras, y vosotros, no, vemos unas ventanas grises, que no, que son de colores, que son grises, de colores grises. ¿Quién dice la verdad? Están diciendo la verdad los dos. El problema está en, la solución es, bueno, pues sal aquí y lo ves desde fuera. Y entra tú y lo ves desde dentro. Salir desde el mundo de la religión al mundo de la experiencia natural es muy sencillo. Entrar desde el mundo de la experiencia natural al mundo de la experiencia religiosa es muy complicado. Ahora, Marina, muy bien, es muy claro y muy comprensible. Entonces te sugiero, después de esto, que cambies el título. Porque no soy cristiano. Porque no eres cristiano. Ahora, pregunto a sencillo. ¿Se puede ser cristiano si no se cree en Jesucristo resucitado? Sí, de algún modo. De algún modo. Yo he empezado diciendo, para poder decir soy cristiano, tengo que explicar qué entiendo por cristianismo. Y claro, lo que entiendo por cristianismo es una especie de humanismo espiritualista al cual me apunto yo también. Y Piñero también se apunta. No, es una cosa... Entonces, hagamos algo común. Pues eso era el cristianismo antes de hacerse del papado imperial. Exactamente, porque en primer lugar, ¿qué entiendo yo por tener, puedo decir, qué entiendo yo por a qué me refiero yo al hablar de fe? Claro. Ahí creo que se ha alterado concretamente la palabra fe. Sí. Fe en castellano no significa creer a alguien, fe es prometer algo a alguien. Por eso hay un poema, un romance, madre, un caballero de casa del rey, siendo yo muy niña, pidióme la fe. Lo que le estaba pidiendo es, pídeme la promesa. Lo que yo digo es... De ahí que el cristianismo se mezcle con la política. El político promete cosas. Ah, bueno. Sí, también. Pero el asunto está... Lo que yo veo en la figura de Jesús, que a mí me interesa, a mí personalmente, José Antonio Marina, no a un filósofo, y mira, el tipo de visión que está dando Jesús, que entre otras cosas es que el fondo de la realidad es bueno y que al final el bien triunfará. Y que algo que yo he llegado por otra razón, yo creo que la gran creación de la inteligencia es la bondad. Y cuando lo que le está diciendo Jesús a través sobre todo de las metáforas, que yo creo que ese es un modo no helenístico de explicarse, ese es un modo oriental de explicarse a través de metáforas. El estilo de Jesús no es occidental, el estilo de Jesús es poético, metafórico. Los apólogos vienen de Oriente. Cuando dices Jesús te refieres a los evangelios, claro. A los evangelios, sí. ¿Qué tiene que ver Jesús con los evangelios? Bueno, el Jesús de los evangelios. Pues el Jesús de los evangelios. En el momento que digo, bueno, mira, voy a hacer una cosa que la voy a hacer yo y que no te pido que la hagas tú. Yo me voy a fiar de esa promesa. Me fío de esa promesa a mi cuenta y riesgo. Hombre, por la cuenta que tengo yo, procuraré no hacer el imbécil. Pero no tengo ninguna razón para que tú pienses lo mismo, ni me interesa mucho. Lo único que yo digo, creo que, porque lo he mantenido en muchos libros y además con gran escándalo de las personas muy religiosas, creo que el marco fuerte de comportamiento es la ética y que las religiones tienen que someterse al campo ético. Y que lo que puedo pasar es, a partir de una ética unificada, cada uno luego puede hacer su referencia peculiar. Yo cumplo la ética por mi referencia a Mahoma o por mi referencia a Jesús o por mi referencia a lo que sea. Y eso distribuye entonces la religión no como el marco supremo de interpretación. Pero pues tu verdad privada tiene que ser razonable, ¿no? Por lo menos, dices aquí. Y yo lo veo muy poco razonable en el siglo XX fundar su verdad privada en algo que parece que ocurrió en el siglo I, según el testimonio de unas personas que no sabemos quién eran. Es muy poco razonable. Yo te diría yo creo que es razonable, entre otras cosas, porque es que, claro, lo que está da la impresión de que bueno, esa es una especie de cosa rara. No, lo primero que hago es una teoría de la experiencia. ¿De tu experiencia? No, de la experiencia histórica. Porque además creo que es la manera, además de poder interpretar las religiones. El misterio de las religiones es por qué hay una estructura. Eso, Luis, es una pena que lo diga yo. Luis, ¿por qué hay una estructura en la inteligencia humana que fuerza a la inteligencia en todas las situaciones históricas a crear algún tipo de cosas? Lenguajes, poesías, músicas, interpretación de la realidad y religiones. Dicen, pues mira, ahí estoy diciendo, ¿qué tipo de experiencias hay?
Pues no me parece que sea la de los hongos alucinosos, aunque te voy a dar la razón, los Vedas hablaban Los Vedas de hablan de eso, sí. Ya, No solo los recuerdo. Vedas. Y Zoroastro con el Ahoma y, Pero el asunto está en que a mí me interesa y ver... los cristianos con la Eucaristía. A mí me interesa que... Ese ya es otro. Bueno, oye, el rito de la Eucaristía No, es el rito de Nietzsche al cual pero se le no ha es una eliminado la alucinación. sustancia psicoactiva. Sí, Fernando, pero es que hay un modo de razonar que es aquello que decía, ¿por qué si yo tomo whisky con agua me emborracho? Si tomo coñac con agua me emborracho. Si tomo después ron con agua me emborracho. Como lo único que está presente es el agua, lo que emborracha es el agua. Si tú tomas es sangre, coger el rabo si tú por tomas las hojas, sangre, Fernando. sea de quien sea esa sangre, no te emborrachas. Si tú tomas vino, sí. El vino es también una sustancia psicoactiva. Sí, bueno, pero bueno, me está pidiendo la palabra Luis Cencillo y te la paso, pero antes me gustaría señalar, y nos quedan muy pocos minutos, algunas antinomias y algunas contradicciones. Por ejemplo, antinomias. ¿Por qué el cristianismo es prácticamente la única religión igualitarista? Que dice que todos los seres humanos son iguales, cosa que nadie dice en Oriente. Lo acabo de decir. Porque Cristo veía al hombre con una luz superior. Segundo, ¿por qué dentro del propio cristianismo hay los protestantes y los católicos? Y los unos nos dicen que nos salvamos por la fe y los otros que nos salvamos por las obras. Y los unos dicen que el rico es bueno y que el pobre es malo y merece un castigo, y los otros dicen que el pobre es siempre bueno y el rico es siempre malo. Todo este populismo barato. La opción preferencial por los prósperos. Y luego, ¿por qué las únicas religiones, Cencillo, las religiones occidentales son antropomórficas, crean un Dios antropomórfico, creador del mundo y exterior a la creación, cosa que no existe en absoluto en ninguna religión oriental, donde la idea de Dios no es antropomórfica y es inherente al universo. Pero, por ejemplo, en todas las no está religiones fuera de él. africanas, en todas las religiones africanas son antropomórficas. Claro. Porque son animistas. Y por eso fuera del ámbito cultural del cristianismo, únicamente los misioneros tienen éxito donde ha habido religiones animistas, como por ejemplo en África. Y en cambio no lo tienen en Asia porque tropiezan con una concepción filosófica radicalmente diferente, que es la de la iluminación frente a la revelación, con gran carga cultural, y un Dios que no crea el mundo, sino que es el propio universo, el Dios, por así decir, ¿no? Bueno, ibas a decir algo. La antropología. Mi antropología viene de que el hombre está desprogramado instintualmente. Tiene las pulsiones sin integrar. Nacemos, como dice Freud, como un perverso polimorfo. Segundo, por el otro lado, no tenemos ningún sistema ni ético, ni filosófico, ni cosmológico común innato, sino que lo ha ido creando la cultura. Esas son las éticas, la religión y las ideologías. Y tercero, encima, como dice Lacan, tenemos un deseo incolmable de todo, lo bueno y lo menos bueno. Y de ahí hay que crear una vida socialmente estable y altruista. Que esa cuadratura del círculo, ¿cómo se consigue? Para mí, porque estamos hablando de cómo soy cristiano, a través de la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo vale en tanto Cristo haya existido como un personaje real. No digo histórico, real. Y resucitado. Yo me voy resucitado. Bueno, pero la palabra resucitado hay que interpretarla. no hay cristianismo. Bueno, aquí hablo de Dice eso, Pablo. Aquí hablo de eso. Me remito a esto. Vamos a ver, yo creo... Se nos ha acabado el tiempo. A ver qué vas a decir. 30 segundos, pues nada, Antonio. 30 segundos. Yo te preguntaría, ¿qué Cristo es ese? Una cosa es el Jesús de verdad que existió en la historia y otro es el Cristo que se ha formado durante 20 siglos. Tú puedes decir, este Cristo que se ha formado durante 20 siglos socialmente vale más que el otro. Y yo a lo mejor estoy de acuerdo, pero desde luego el Jesús de la historia no se parece en nada a todas esas cosas que tú estás diciendo. En nada. No, estoy hablando del hombre, no estoy hablando de... nada, ¿no? Estoy hablando de de hecho, Antonio, antropología. igual que he sospechado que José Antonio Marina en realidad no es cristiano, me voy de esta mesa también sospechando que tú tampoco lo eres, Luis Cencillo. A lo de por ahí, de por aquí, por... Digamos que es el más cristiano a lo cristiano de todos sencillo. los que estamos aquí. Igual que yo soy Ese no es cristiano a la carta. Hombre, es el único sacerdote, digamos, ¿no? Pero, por cierto, Luis, no sé si te das cuenta de que estás haciendo publicidad encubierta. Te van a regalar un Mercedes. Ojalá me lo regalen. Lo vendería y lo daría a gente que no me ¿O lo darías cristianamente a alguna...? Fernando, a mí lo que me encantaría es que esa gente que tú citas ahí, lo que tú has dicho, estudiaran un poquito la historia de la Iglesia, porque de verdad es un disparate, si es que está escrito en ese libro, no sabe el estudio de un montón de personajes que hay, cualquiera que haya leído un poco de patrología, entre Ireneo de León y el Concilio de Calcedonia en el 451. No hay nada de pajaritos.
No, claro, por supuesto que no hay nada de pajaritos. Lo que hay es de verdad es un estudio tremendo. Bueno, de Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Alejandro. No vamos a agotar un tema inagotable. Yo querría mencionar, hay otros muchísimos libros recién aparecidos. Querría mencionar pues la última encíclica de Benedicto XVI, publicada por Palabra, Deus Caritas Est, un libro, por cierto, que ha suscitado tu indignación. ¿Por qué? Pues por 3 motivos. Primero, el tratamiento de la cultura grecolatina, que me parece absolutamente panfletario. Segundo, el tratamiento de la justicia social, del cual pasa olímpicamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y tercero, la comparación entre el Antiguo Testamento como fuente de amor comparado con Platón, que lo considera una especie de sádico. Sí. Ratzinger no era así cuando era joven. Yo lo conocí en Roma y no era así. Él lo conoció de joven, tú estudiaste con Yo él, también. de hecho. Yo lo conocí en Roma. Dábamos clase en aulas contiguas en Bonn. José, ninguno de los presentes, excepto Javier Esteban, somos como cuando éramos jóvenes. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Bueno, José Antonio Marina también tiene un aire... Y Antonio Piñera, ¿no? El más anciano soy yo. Bueno, libro muy reciente también, ¿Dónde está Dios? Eso es lo que nos preguntamos todos, en definitiva, de un hombre que por su edad es casi Dios. Enrique Mirén Magdalena, que tiene más de 90 años y que, sin embargo, sigue publicando libros como este, en Espasa, recién aparecido. La religión en el siglo XXI. No lo he leído todavía, ha llegado ayer a mi poder. Y, en fin, para poner por una parte una nota de humor y también una nota emotiva, voy a decir al término de este programa 2 poemitas, mejor dicho, un poemita y un poemazo. El poemita es el comienzo de la parte neotestamentaria de aquella obra inmensa que fue la Biblia en verso, que creo que fue compuesta por un poeta granadino, ¿no? Empezaba diciendo: Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, donde menos se espera, salta la liebre. Y coincidiendo en esto, yo creo que con todos, y también con José Montserrat Torrents, que reivindicaba el cristianismo de Mozart, y el cristianismo de Bach, y el cristianismo de Miguel Ángel, y el cristianismo de Rafael, etcétera, etcétera, voy a leer este soneto, que es quizá, desde el punto de vista de la perfección literaria, el más perfecto soneto que jamás se haya escrito en lengua castellana. Lo conocemos todos, y es un soneto que viene también que ni pintí parado a un tiempo como el de estos días de Semana Santa que estamos viviendo. Dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Buenas noches.